Muy buenas a todas y a todos. De nuevo, bienvenidos a estas charlas que estamos teniendo de forma mensual con empresarias y autónomas de la comarca de Los Pedroches, a propuesta de Ella Pedroches, que a su vez también está incluida dentro de ADECO, la Asociación de Empresarios y Autónomos de la comarca, y que están también patrocinadas por el Ayuntamiento de Pozoblanco. A estas charlas las hemos llamado 12 meses, 12 empresarias, 12 mujeres protagonistas de su propia historia. Y en ellas nos estamos sentando de forma mensual con empresarias y autónomas para hablar de su vida como empresaria, de la conciliación familiar, de la historia de su negocio y de los retos y dificultades a los que se enfrentan a la hora de emprender en una zona rural como es la nuestra, en la comarca de Los Pedroches. Y hoy tenemos con nosotros a Beatriz Villanueva Rojas, propietaria y gerente de Esenza y que también es ganadera. Y vamos a hablar un poquito con ella. Así que si quieres, para empezar, preséntate, dinos quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues buenos días, soy Beatriz Villanueva, soy de aquí de Pozoblanco y nada, pues soy pluriempleada, por así decirlo, ¿no? Tenemos un centro de estética y bienestar aquí en Pozoblanco y luego pues también una explotación ganadera y de agricultura y también aparte una planta de energía solar fotovoltaica. O sea, emprendimiento muy campos, diverso y un abanico. Muchos campos y muy diferentes todos unos de otros. Que además aprendizaje continuamente, o sea, me refiero que tienes que estar Continuamente, formándote y estudiando todo el rato. rato. No parar, sí. Vale, pues vamos a empezar si quieres por partes, vamos a hablar si quieres primero de Esenza, dónde está Esenza, dónde la podemos encontrar y cuál es la línea de negocio de Esenza. Pues Esenza está ubicada aquí en Pozoblanco. Es un negocio pues sobre todo de bienestar, de cuidado, no solo estético sino también personal, y es lo que yo he ido buscando desde el principio, ¿no? Que las personas pues se sientan bien consigo mismas. Complejos cero, o sea, no hay que tener complejos de ningún tipo, da igual que sean más altos, más bajos, más rubios, más morenos, pero sobre todo que te sientas bien en tu cuerpo y que lo mínimo que puedas mejorar, tanto en micropigmentación, si no te gusta tu ceja porque se haya despoblado, porque hayas tenido cualquier problema de oncología o de cualquier cosa, ¿no? O en tema de depilación, cualquier cosa, pues dar solución a ese tipo de problemas. Ese es nuestro objetivo. Y bueno, nosotros no solo somos un centro de estética, sino que también colaboramos con otras personas autónomas, como es peluquería, como es medicina estética, medicina capilar, extensión de pestañas, manicura y pedicura. Y todo eso pues no son parte mía, sino que juntos pues hacemos un equipo donde se puede dar muchísima diversidad. O sea, compartir un espacio, ¿no? O sea, compartir un espacio donde cada uno desarrolla su negocio. Sí. Bueno, ella no lo ha dicho, lo digo yo, está enfrente de la ermita de San Antonio, aquí en Pozoblanco. Exactamente. Vale, pues cuéntanos un poco, bueno, hemos dicho dónde está ubicado, el tipo de negocio que es y cuéntame un poco la historia, de dónde nace Esenza. ¿Qué te motivó a pues arrancar con esa línea de negocio? Yo empecé como empresaria en un centro muy pequeñito en Alcarcejo, que eso es muy poquita gente que lo sabe. Hace muchos años, yo empecé estudiando peluquería, fíjate, y al final no hago nada de eso. Y la peluquería como que no me llamaba a mí mucho la atención. Y empecé pues más por el cuidado personal, ¿no? Y abrí un centro en Alcarcejo, un local muy chiquitito, muy modesto, en el que trabajaba jueves, viernes y sábado. Y lunes, martes y miércoles me especialicé en depilación láser y iba por muchísimos pueblos haciendo depilación. Iba a Zuaga, a Zafra, a Belalcázar, a Almadén, a Dos Torres, a muchos pueblos. Y me compartía los días así, ¿no? Pues el lunes, pues Belalcázar y Fuentovejuna, por ejemplo. Y así era la semana. Y cuando pasaron los años, pues al final decidí montar aquí en Pozoblanco con la ayuda de mucha gente. Hay gente que sigue conmigo y hay gente pues, que se ha ido quedando por el camino pues, porque han ido tomando sus riendas de su vida en otro espacio. Y bueno, y ahí nace Esenza. Hace 10 años, justo ahora en septiembre hemos hecho 10 años y nada, en continuo crecimiento, en continuo aprendizaje y ahí estamos. Qué bueno, qué maravilla. Cuéntanos un poco, porque obviamente Bea viene de una tradición familiar emprendedora y cuéntanos un poco de dónde viene esa motivación para emprender y de dónde viene a lo mejor la historia emprendedora de la familia. Pues mira, fíjate que yo no sabía que tenía esa trayectoria emprendedora, ¿no? Yo desde pequeña, nunca pensé que iba a ser una mujer empresaria. Tenía otros proyectos. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que desde pequeña estaba grabado a fuego en mí desde muy chica. En casa siempre nos han inculcado
la constancia, valores como la constancia, el esfuerzo, la determinación, el sigue tu propósito, no te rindas, no permitas que nadie te diga que no puedes. Y hemos trabajado desde muy pequeña en el campo. Mis padres son ganaderos y agricultores y bueno, en el colegio, la semana estaba en el colegio y los sábados y los domingos ir al campo a trabajar. Y mira que yo he tenido suerte, entre comillas, que no he trabajado tanto, bueno, suerte o no, ¿no? Pero mis hermanas desde pequeñas se levantaban a ir a ordeñar, el agua de las vacas, tal, y luego pues al cole, ¿no? Yo he sido como más privilegiada en ese sentido. Te ha tocado otra etapa también. Me ha tocado otra etapa, soy muchísimo más pequeña que mis 3 hermanas y bueno, pues de ahí vienen mis orígenes, ¿no? Siempre nos han inculcado eso, pues cada vez que te levantes, o sea, cada vez que te caigas, levántate 1000 veces más y sigue a tus sueños y bueno, pues... Al final también yo creo que un poco los que hemos tenido un poco contacto con el campo de alguna manera, o sea, por bien por ganadería o por agricultura, al final, sobre todo con el tema de la gente que habéis sido o que sois ganaderos, estás tratando con seres vivos. Quiero decir que tú puedes tener los problemas, pero a las vacas, a los cochinos, a las ovejas, a los animales tienes que echarles de comer todos los días y hay que atenderlos todos los días. Eso sí que es 24/7. Exactamente. Entonces es una cosa que no va a esperar, que no puede esperar. No. Y tienes que reponerte rápido y solucionar. No, y además a nosotros siempre nos ha encantado esa vida. A mí la naturaleza es que me llama, me encanta. Además, en temporada desde mayo hasta octubre vivimos en el campo porque, no sé, es como esa conexión de levantarte, abrir la ventana, ese aire puro, el ver el campo, el ver el verdor. Bueno, ahora en verano no. Ahora no, pero bueno. Pero sí, a mí me da la vida la naturaleza. Vale, pues dentro de la vertiente de ganadera o dentro de la vertiente del desarrollo estético, por decirlo de alguna manera, que es mucho más que alguna anécdota, algo gracioso o curioso que te haya pasado en estos 10 años con Esenza, como en el resto de trayectoria como ganadera. Bueno, pues anécdotas te podría contar un montón, pero sí que es verdad que me llama mucho la atención que, bueno, hay mucha gente que yo la he conocido a través de Esenza y que no me conocen de nada, ni sabe quiénes son mis padres ni nada. Y cuando a lo mejor se enteran de que también tengo ganadería, es como, no sé, como que les choca mucho. Y es verdad que tengo una anécdota muy graciosa de que un día pues estábamos en el campo de saneamiento y tal, y había una vaca que estaba de parto y estábamos ayudándola, ya tú, yo con mis botas, mi mono era invierno, pues de mierda hasta arriba. Hasta arriba. Y me llamaba una clienta y no podía cogérselo, y ya insistía tanto que le dije, dime. Y me decía, no, que necesito que me dé una cita, tal y cual. Y digo, sí, ¿cuándo quieres? Y digo, ¿te viene bien tal día? Y la vaca que estaba mirando, y fue como, hoy estás en modo vaca, tal y cual, no sé cuánto, no me lo puedo creer. Y fue como muy gracioso porque me dijo, madre mía, con lo pija que tú eres, digo, sí, que no... Sí, pero me remango también, ¿verdad? Claro. Sí, eso es verdad que me lo encuentro muchas veces y bueno, al final te das cuenta de que la gente no te conoce en realidad y estas cosas pues también sirven para que... Sí, muchas veces nos quedamos con el aspecto exterior que transmite una persona y obviamente tú cuando estás arreglado delante de, claro, o de un mostrador o de un... mejor versión. Claro, efectivamente, cuando tienes que atender a la gente pues tienes que tener una presencia y una imagen aseada. Cuando estás en el campo pues tienes que remangarte y la vas... De cualquier manera, el moño y de cualquier manera. Vale, ¿cuáles han sido las mayores dificultades o retos a los que te has enfrentado a la hora de emprender? A ver, pues emprender no es tarea fácil. Es verdad que es una experiencia muy gratificante, pero no es tarea fácil. Para mí, lo más difícil de todo, ahora te contaré más, pero lo más difícil y con lo que más duro me encuentro en mi día a día es la soledad del liderazgo. Para mí es muy difícil ser la jefa, porque al final estás sola. Cuando todo te va bien, hay muy poca gente que se acerca a decirte que bien lo haces, pero bueno, no es necesario, yo soy feliz conmigo misma y tampoco se necesita, ¿no? Pero cuando todo va mal y tienes que tomar decisiones difíciles, tienes que despedir a alguien o tienes que tomar una decisión que no gusta, eres la mala, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es muy complicado, porque es muy difícil tomar decisiones que no gustan, ¿no? Y que puede hacer daño, que deja a una persona sin empleo o que no tienes trabajo y no puedes repartir para todo el mundo. Y para mí eso es difícil. Y otra cosa que para mí es una dificultad es la competencia desleal, ¿no? Pues eso, que los que estamos dados de alta, por así decirlo, pues pagamos muchos impuestos. El tema de la burocracia también es algo que muchas veces en vez de ayudarte a emprender te frena en multitud de ocasiones.
Y bueno, pues la competencia desleal te hace mucho daño, Sí, por así decirlo. el negocio sumergido, ¿no? No se puede competir con esos precios. Ten en cuenta que, pues, que claro, los empresarios tenemos que pagar 1000 cosas y que cuando alguien está en B es todo momio, es todo para... Y claro, con esos precios no se puede... Sí, quizá a lo mejor en el sector de la belleza se ha dado tradicionalmente mucho el tengo una habitación en casa y tengo una poquita peluquería en casa. Claro, si yo eso lo veo perfecto. Sí, claro. Yo eso lo veo perfecto. Yo no es que lo haya hecho, porque siempre pues tengo... Lo has hecho de otra manera, pero bueno. Pero bueno, lo veo bien. Tú tienes una habitación en casa, no pasa nada. Date de alta, ten tus cosas en regla y perfecto. Y no tienes que abrir un local y tenerlo perfecto. Te lo tienes en tu casa, pero colabora con el resto de la comunidad que tienes a tu alrededor, ¿no? Sí, al final el pensar un poco en grupal beneficia a todos. Exacto. Es una cosa que te va a revertir a todos porque al final estamos en un pueblo... Al final, si todos hacemos eso, si todos estamos en casa y no pagamos nadie impuestos y no contratamos nadie a nadie, al final no... No, esto no va. Esto no va, efectivamente. Vale, ¿cuáles son a lo mejor las necesidades que identifica en el comercio local en una zona rural como en la nuestra aquí en Los Pedroches? Ahora, actualmente, tú para el negocio, para Esenza, ¿cuáles son las dificultades mayores que encuentras en cuanto al desarrollo de que estás desarrollándote en una zona rural y que el comercio local emprender aquí... en un ámbito rural es complicado. Complicado porque se reducen mucho las posibilidades de muchas cosas, sobre todo de la contratación de personal, porque cada vez hay menos gente preparada, y no solo en el sector de estética, de peluquería, no, en todos los sectores. Hables con quien hables, en carpintería, en ganadería, en cualquier... No hay gente preparada para nada. Nos pensamos que por hacer un cursito ya estamos preparados, y tener una cara al público, tener un empleo es mucho más que un cursito de 1 hora. Es prepararte pues para ese saber estar, ese diálogo con el cliente, ese saber ayudar a la persona que viene en busca de ti. No es vender por vender. Sobre todo para mí un negocio que funcione es ayudar a la persona que te busca. Sí, al final ofertas un servicio. Efectivamente, y para eso hay que atender. Hay que prepararse día a día. Y yo creo que eso deberíamos de empezar a inculcarlo desde muy pequeñito en el cole. No es solo enseñar matemáticas, lengua, religión, sociales. Tendría que haber una asignatura que nos ayude un poco a saber también el emprendimiento, ¿no? Porque al final los pueblos, las ciudades, un país lo construye la gente que se arriesga, que se atreve. Si todos al final somos funcionarios, sí, claro. que seríamos todos funcionarios, pero al final el sector servicio muere. Y en los pueblos, sobre todo, esa ayuda, esa comunidad, esa entrega unos por otros, el ayudarnos como pueblo, el consumir entre nosotros en las compras online. Al final, perdón, las redes sociales ayudan muchísimo, pero la compra online al final reduce muchísimo la venta, y el cierre de tiendas está a la orden del día. Cada vez hay menos gente... Sí, por desgracia aquí en la comarca lo vemos. Exactamente. Muy a menudo. Yo no te voy a negar que no haga compra online, porque hay muchas cosas que no encuentro en mi pueblo y que las quiero tener mañana, y que Amazon pues está ahí y te lo soluciona desde ya. Pero sí es verdad pues que nos tenemos que ayudar unos a otros. Al final los pueblos se van quedando atrás, y hay muchos pueblos, pues pueblos muy cercanos, que se están quedando sin habitantes. No tienen banco, no tienen... ¿Y por qué? Pues porque al final estamos dando pie a que, bueno, pues si no, pues lo saco lo pago todo con tarjeta, no necesito a la gente que trabaja en los bancos, no necesito a la gente que trabaja aquí. No. Son puestos de trabajo que se quitan, y no nos damos cuenta de que desde pequeños tenemos que inculcar a nuestros hijos a que ese comercio sea cercano. Sí, que la comunidad la cuidamos entre todos. Y que tenemos que ir donde nos tratan con nombre y apellido, que eso es fundamental. Muchas veces se oye, ¿no? Desde un tiempo a esta parte, por lo menos en muchas conversaciones sale, antiguamente haciendo como referencia a la mili, digo, tendría que ser obligatorio, digo, el que todo el mundo tuviera que trabajar de cara al público, en atención al cliente, unos meses al menos, o por lo menos un añito, tener esa experiencia de saber cómo es trabajar y lidiar con el trato al público, al cliente. Y yo siempre lo digo, eso, y que todo el mundo debería de ser autónomo 2 añitos. 2 añitos, ok. 2 añitos. Que para valorar, ¿verdad? Sí, porque cuando tú te pones en el pellejo de la empatía, ¿no? Hombre, claro. La sociedad, si no hay empatía y no te pones en el lugar de la otra persona, es más complicado saber de por qué toma ese tipo de decisiones, por qué no. Entonces, sí.
bueno, pues que Pues, y en esta línea quería preguntarte un poco qué importancia le das tú al apoyo institucional y asociativo que puedas recibir, ¿no? O la experiencia tuya que tienes, a lo mejor con el apoyo de ADECO y Ella Pedroche, o el apoyo institucional que hayas recibido. pues para mí es una grandísima suerte tener a ADECO en esta comunidad de Los Pedroches. No todo el mundo tiene esa suerte de tener una asociación que se preocupa por ti y para mí es fundamental. Nos unen, nos dan visibilidad, nos aportan muchísimo tipo de formaciones que a lo mejor no tenemos acceso o mucha gente no sabe por dónde empezar. Ahora mismo la inteligencia artificial, muchas cosas y nos dan todo ese tipo de apoyo. Para mí es fundamental. Además, necesitas cualquier cosa, no sabes, las llamas están ahí para todo y luego, pues bueno, un montón de campañas que hacen que el pueblo brille, el fereo, la campaña de Navidad, son cosas súper atractivas que al final pues nos unen y que muchas veces, pues mira, está esta campaña, pues antes de irme a Córdoba, que muchas somos de aquí, nos vamos a Córdoba, sí lo tenemos aquí. Sí, sí, de hecho, muchas veces tenemos, o nos ha pasado que a veces a la hora de adquirir algún producto, sobre todo, bueno, pues en el pueblo es que va a ser más caro. En el pueblo tal, digo, no, con la democratización que nos ha hecho tener un poco el comercio online, ha hecho también que el comercio local también abarate precios para poder ser competitivo sin poder llegar a ser competitivo con un comercio online, porque no puedes luchar contra eso. Pero yo aquí en el pueblo encuentro cosas muy concretas que no es fácil encontrar y las encuentro a mejor precio que ni en internet ni por ahí fuera. Y las encuentras aquí en el pueblo, que siempre es busca y pregunta, porque al final Claro que sí. digo, los negocios el número de negocios es más reducido, entonces si no es aquí va a ser aquí. Y además el servicio personalizado que te dan en tu pueblo, que te conocen. Y que luego te recomiendan de un lado a otro. Niño, yo no lo tengo, pero vete a casa de al negocio de fulanita que lo tiene. Es esencial. ¿Sabes? Que eso al final es eso. Nos hemos criado a lo mejor en la competencia y ahora la colaboración es mucho más importante para el desarrollo de todos. Sí, totalmente de acuerdo. Vale, ¿y sientes el apoyo institucional en tu desarrollo como empresaria aquí en una zona rural? Sí, sí que lo siento. Importante. ¿Y cómo valora el papel eso de tanto del apoyo, las ayudas institucionales y del asesoramiento asociativo? ¿Cómo lo valora en el desarrollo? Pues de manera positiva. Lo valoro siempre de manera positiva, claro que sí. Háblanos un poco de tu día a día. ¿Cómo es un día en la vida de Beatriz? Pero desde que te levantas, tu rutina, ¿no? Mi día a día es largo. Mis días empiezan muy temprano y acaban tarde. Sí, porque al final el llevar tantas cosas y querer llevar todo para adelante, yo soy una persona súper activa, muy exigente conmigo misma, soy bastante ambiciosa, no avariciosa, pero me gusta siempre estar a la última, crecer, tener todo muy en regla, marcar mucho la excelencia cuando vienen a vernos. Entonces, bueno, pues es complejo, pero creo que si todo lo tienes súper organizado, al final todo fluye, ¿no? Y bueno, yo cuento con el apoyo de mi marido, que sin él no sería nada posible, siempre lo digo. Y es que en casa no hay un tú o un yo, es un equipo súper bueno y bueno, lo llevamos siempre todo a media. Mi marido es el que se encarga en gran parte de la ganadería. Yo soy ahí un apoyo de cuando él necesita algo, pero en realidad todo el tema de ganadería y de agricultura lo lleva él. Entonces, bueno, pues es verdad que me levanto muy temprano, los papeles, las redes sociales, la contabilidad, el encargarte del equipo humano de Senza, que somos muchos, bueno, también seguimos yendo a otros pueblos diferentes a hacer técnicas de láser, la organización de todos los pueblos, de la agenda de que cada una la tenga completa, de quién viene, de qué necesita esta clienta, de qué no necesita, si tengo que pasar a verla, si no. Bueno, pues las comidas, las tareas del hogar, Eso ¿no? te quería, propias. por ahí va un poco también la conciliación familiar, porque está todo el desarrollo empresarial y ahora tengo una casa, tengo una familia, Sí, tengo unas niñas que tengo que atender. efectivamente, que también hay que llevarla. Bueno, pues yo antes es verdad que dedicaba muchísimo más tiempo al trabajo, ¿no? Pero desde que tuve a mi segunda hija las cosas cambiaron porque, bueno, también tuve una enfermedad y cuando la salud te frena, pues también tienes que frenar. Tengo que seguir frenando porque tanta exigencia también hace que mi vida a día hasta aquí, ¿no? Pero bueno, hay tardes que no voy al trabajo, que se las dedico más a ella, hay mañanas que voy un poquito más tarde, que también, bueno, pues eso. Al final mis niñas son ahora mismo mi prioridad y bueno, pues también hay que dedicarle tiempo de estudio, tiempo de extraescolares. Como es lógico.
Exactamente. ¿Cómo ves el futuro próximo en tu negocio? Porque la ganadería es más tradicional, tiene una metodología que o sea, la innovación está entrando, por supuesto, en la agricultura y en la ganadería y hay que reciclar, hay que reciclarse y renovarse continuamente, pero entiendo también que a lo mejor en la línea de negocio de Essenza la innovación va como mucho más rápido, ¿no? Mucho, súper rápido. Si un mes no te formas, ya te has quedado atrás. Antiguamente un centro de estética era depilar cejas, depilar con cera, hacer manos, pies, y a día de hoy un centro de estética, bueno, como el que nosotros tenemos, ¿no?, es totalmente diferente. Nosotros hemos apostado por la estética avanzada, el cuidado más profundo de los tejidos, de facial, tanto facial, corporal, y eso está en un avance rápido, no rapidísimo, ya es todo medicina estética, por así decirlo. Medicina estética no es solo pincharse, sino el cuidado interno, ¿no? Y bueno, yo lo veo en continuo crecimiento. Nosotros somos una empresa que destinamos parte de nuestro crecimiento a inversión, a formación, y estamos en continua formación, tanto yo, que luego lo comparto con el equipo, como que también pues hacemos muchas formaciones pues para que ellas vayan en continuo crecimiento. Y lo veo así, pues con muchos retos, y nada, pues yo soy una persona bastante optimista y siempre en continuo avance. Sí. No hay que pararse nunca. No hay que pararse nunca. Vale, ¿qué consejo le daría a alguien que tenga una idea o que quiera emprender en una zona rural como la nuestra, que está un poco alejada de todo, pero que se vive muy bien? Esta pregunta me encanta. A mí me encanta la gente que se anima a emprender porque es valentía. Y sí que le diría que persiga sus sueños, que cuando hace las cosas con esfuerzo y con corazón y con constancia, los resultados siempre llegan, siempre llegan. Y le diría pues que si lo quieres hacer, hazlo. No te pares ni a pensar ni en el miedo, ni en el que pueden pensar de ti, ni en si fracaso. No, hazlo, persigue tus sueños, sal siempre de tu zona de confort, porque es muy complicado el estar siempre ahora más, pero si sales de tu zona de confort, si te implicas, si siempre estás con ese esfuerzo, al final los resultados llegan. Y nada, pues con pasión. Si tú tienes pasión por lo que haces, el resultado siempre es increíble. Muy bien, pues ya para acabar un poco, recuérdanos dónde podemos encontrarte, dónde podemos encontrar tu negocio, redes sociales, página web, físicamente, dónde puedes prestar tu servicio. Pues nada, nuestra página web es www.esenzabienestar.es, y luego pues las redes sociales, Essenza Wellness Center, porque cambiamos también el logotipo hace unos años, Essenza Wellness Center, tanto en Instagram como en Facebook, y nosotros pues estamos en la Avenida del Guijo, enfrente de San Antonio, como tú bien has dicho, y nada, así será un placer recibir a cada persona. Pues Beatriz, Bea, muchas gracias por compartir A vosotros. todo tu conocimiento, tu aprendizaje Gracias y a las vosotros. dificultades a las que te has enfrentado para desarrollar y crecer como empresaria y como mujer, que la verdad que es que nos conocemos desde que somos muy chicos y es un gustazo verla y oírla, porque defiende y habla con pasión de su negocio y de cómo se ha construido ella misma, y la verdad que es un orgullo como amigo verla así. Muchas gracias. Y nada, y por nosotros poco más. Volveremos el mes que viene con la última charla de 12 meses, 12 empresarias, 12 mujeres protagonistas de su propia historia, que me lo invento, a propuesta de Ella Pedroches. Y nada, por nuestra parte, desearos que tengáis un buen remate de mes y nos vemos en la última charla. Hasta luego. Gracias.